Bienvenidos a un nuevo episodio del canal Acupuntura Yang Ming. Soy Luis Campuzano, médico y acupunturista, y en esta oportunidad voy a desarrollar un tema que, desde el punto de vista clínico, es absolutamente fundamental, pero muchas veces subestimado incluso por quienes ya llevan años estudiando medicina tradicional china. Me refiero al diagnóstico por audición, olfato y al interrogatorio clínico. Cuando comenzamos a estudiar diagnóstico en medicina china, solemos centrarnos mucho en la lengua, en el pulso, en la observación visual. Sin embargo, existe un universo diagnóstico igualmente profundo que ocurre a través de lo que escuchamos, lo que percibimos y lo que el paciente nos relata. Este capítulo nos obliga a afinar la sensibilidad clínica, a entrenar el oído, a entrenar el olfato y sobre todo a aprender a preguntar correctamente. Cuando hablamos de semiología en medicina tradicional china, estamos hablando de la capacidad de interpretar signos y síntomas como expresiones del estado interno del organismo. No se trata solo de observar, sino de comprender. Cada manifestación del paciente es un lenguaje y nuestro rol clínico es aprender a leerlo correctamente. En este episodio voy a desarrollar estos tres pilares. Primero, cómo interpretar los sonidos del cuerpo y la voz del paciente. Segundo, cómo los olores nos hablan del estado interno del organismo. Y tercero, cómo el interrogatorio se transforma en una herramienta clave para reconstruir la enfermedad y orientar el diagnóstico. Todo esto lo voy a explicar desde una perspectiva clínica, integrando conceptos fundamentales y ejemplos prácticos que nos permitan aplicar este conocimiento en la consulta real. A lo largo de esta clase, lo importante no es solo comprender la teoría, sino empezar a cambiar la forma en que escuchamos al paciente, la forma en que percibimos su presencia y la forma en que construimos el diagnóstico. Porque en medicina tradicional china, diagnosticar no es solo identificar síntomas, es comprender el movimiento del qi detrás de ellos. En este momento quiero que cambiemos la forma en que entendemos el diagnóstico. Aquí ya no estamos hablando de técnicas aisladas, sino de un modelo completo, de una forma de pensar clínicamente. En medicina tradicional china, el diagnóstico es siempre integral. No existe una herramienta que por sí sola nos entregue la respuesta. Lo que hacemos es integrar información desde distintos niveles, lo que vemos, lo que tocamos, lo que el paciente nos dice y muy especialmente lo que escuchamos y lo que percibimos a través del olfato. Cuando observo, estoy evaluando la manifestación externa del organismo, la expresión, la postura, la lengua, el estado general. Cuando palpo, entro en contacto directo con el pulso, con la temperatura, con la tensión de los tejidos. Cuando realizo la anamnesis, reconstruyo la historia de la enfermedad, comprendo su evolución, identifico sus desencadenantes. Pero hay una dimensión que muchas veces se deja de lado y es precisamente la que vamos a trabajar en profundidad en este capítulo, la audición y la olfacción. Porque el diagnóstico clínico trasciende lo visible. No se limita a lo que podemos ver o tocar. Exige desarrollar una sensibilidad perceptiva más fina, más entrenada, capaz de captar la dinámica interna del qi, de la sangre y de los líquidos corporales. Aquí hay un principio fundamental que quiero que integren. Todo sonido y todo olor es una manifestación del estado funcional de los órganos. No existe sonido sin qi ni olor sin transformación metabólica. Esto significa que el paciente está constantemente entregando información, incluso antes de que comencemos a interrogarlo. Su voz, su forma de hablar, su respiración, su tos, sus silencios, todo eso ya es diagnóstico. De la misma forma, los olores corporales, el aliento, incluso el ambiente que rodea al paciente, forman parte de la evaluación clínica. Por ejemplo, una voz fuerte, clara, sostenida nos puede orientar hacia un estado de exceso. En cambio, una voz débil, entrecortada, con dificultad para sostenerse, nos habla de deficiencia. Un olor intenso, penetrante, suele asociarse a calor o a procesos de exceso, mientras que un olor tenue o casi imperceptible puede relacionarse con frío o deficiencia.
Lo importante aquí no es memorizar signos aislados, sino comprender que todo lo que el paciente emite es información clínica. Y esa información solo adquiere sentido cuando la integramos con los otros métodos diagnósticos. Este es el verdadero paradigma del diagnóstico integral, no ver por separado, sino comprender en conjunto. Ahora entramos en un aspecto mucho más específico y clínico, la semiología acústica, es decir, cómo interpretar la voz y el lenguaje del paciente como herramientas diagnósticas. Aquí quiero que comprendan algo fundamental: la voz no es solo un medio de comunicación, es una expresión directa del estado del ki y de la función de los órganos internos. Lo mismo ocurre con el lenguaje, que refleja el estado del shen, es decir, la mente y la conciencia gobernadas por el corazón. Cuando escucho la voz de un paciente, lo primero que evalúo es su fuerza y su continuidad. Una voz fuerte, clara, sostenida en el tiempo me orienta hacia un estado de exceso, generalmente asociado a calor. Es el paciente que tiene energía, que puede hablar sin dificultad, que incluso puede presentar agitación o intensidad en su expresión. Un ejemplo típico es el paciente con fiebre alta, calor interno, que habla con fuerza y de manera continua. En cambio, cuando la voz es débil, baja, entrecortada, cuando el paciente se fatiga al hablar o necesita hacer pausas frecuentes, estoy frente a un patrón completamente distinto. Aquí hablamos de deficiencia, muchas veces asociada a frío o a agotamiento del chi. Esto es muy frecuente en pacientes crónicos, debilitados, con enfermedades de larga evolución. Pero no solo evaluamos la voz, también evaluamos el lenguaje. Y aquí entramos directamente en el estado del shen. Cuando el lenguaje es incoherente, agitado, delirante, estamos frente a una alteración importante, generalmente asociada a calor que perturba la mente. Esto lo vemos en cuadros febriles severos, donde el paciente pierde la coherencia y la estabilidad mental. Por otro lado, cuando el lenguaje es confuso, lento, sin fuerza, cuando el paciente responde con dificultad o parece desconectado, esto nos orienta hacia una deficiencia, especialmente de ki o de sangre del corazón, que no logra sostener adecuadamente la actividad mental. Y aquí quiero que integren un concepto clave que muchas veces se olvida: la voz no depende de un solo órgano. Es el resultado de una fisiología integrada. El pulmón impulsa el ki y permite la emisión del sonido. El riñón sostiene la raíz de ese ki. El corazón gobierna el lenguaje. El hígado regula la circulación y la fluidez de la expresión. Y el vaso es la fuente de generación del chi y la sangre que sostienen todo el sistema. Por eso, cuando escuchamos una alteración en la voz o en el lenguaje, no debemos quedarnos en el síntoma superficial. Debemos preguntarnos qué está ocurriendo en el sistema completo. En la práctica clínica, esto cambia completamente la forma en que escuchamos al paciente. Dejamos de oír solo palabras y comenzamos a escuchar fisiología. Ahora avanzamos hacia la interpretación de los ruidos corporales patológicos, que en la práctica clínica son una fuente de información extraordinariamente rica, pero que muchas veces no se aprovecha en toda su profundidad. Aquí nuevamente quiero reforzar una idea central: el sonido no es casual. Cada sonido que emite el cuerpo es una manifestación del movimiento del ki, y cuando ese movimiento se altera, el sonido cambia. Comenzamos con la tos, que es una manifestación directa del pulmón. Cuando el ki del pulmón pierde su función de descenso, aparece la tos como un ascenso anormal. Ahora bien, no todas las toses son iguales, y aquí está la clave diagnóstica. Una tos seca nos habla de sequedad. Es un paciente que no tiene flema, que siente irritación, que muchas veces presenta garganta seca. En cambio, una tos productiva con expectoración amarilla y acompañada de fiebre nos orienta claramente hacia calor en el pulmón. Y si lo que encontramos es una flema abundante, clara o espesa, debemos pensar en humedad interna o en acumulación de flema. Pasamos ahora a la respiración. Aquí evaluamos el ritmo, la profundidad y el esfuerzo. Una respiración rápida, forzada, con sensación de dificultad, nos indica un síndrome de exceso. Puede tratarse de calor o de flema que está obstruyendo el pulmón.
En cambio, cuando la respiración es superficial, débil, sin fuerza, estamos frente a una deficiencia de ki, generalmente del pulmón o del riñón, que no logra sostener la función respiratoria. Luego entramos al tracto digestivo, donde los sonidos también tienen un valor diagnóstico muy claro. El hipo y los eructos son expresiones de una alteración en el movimiento del ki del estómago. Recordemos que el chi del estómago debe descender y cuando asciende de forma inapropiada aparecen estos síntomas. Los ruidos intestinales también deben ser interpretados. Cuando son intensos, líquidos, como sonidos de agua, nos orientan hacia frío o retención de líquidos. En cambio, cuando estos ruidos desaparecen, cuando hay silencio intestinal, debemos pensar en una condición más grave, como una obstrucción que incluso puede requerir manejo urgente. Finalmente, los suspiros. Este es un signo clínico muy característico. El suspiro repetido no es un fenómeno casual, es un indicador claro de estancamiento del ki de hígado. Es el paciente que siente opresión, que tiene carga emocional, que no logra una libre circulación del ki. En la práctica esto lo vemos constantemente en pacientes con estrés, con frustración, con emociones contenidas. El suspiro es, en muchos casos, la manifestación más evidente de esa tensión interna. Cuando integramos todos estos sonidos, tos, respiración, ruidos digestivos, suspiros, comenzamos a comprender que el cuerpo está hablando permanentemente. Y nuestro rol clínico es aprender a interpretar ese lenguaje con precisión. Ahora entramos en otra dimensión diagnóstica que es profundamente clínica y muchas veces subestimada, la semiología olfativa. Aquí quiero que comprendan un principio esencial. Los olores no son un detalle menor, no son algo accesorio. Los olores reflejan directamente la eficiencia de los procesos de transformación y excreción del organismo. En otras palabras, nos hablan del metabolismo desde una perspectiva funcional. Cuando esta transformación interna del ki, de los líquidos y de las sustancias se altera, el cuerpo comienza a emitir señales y una de las primeras es precisamente el cambio en los olores. Por eso decimos que el olor puede ser uno de los primeros biomarcadores de disfunción. Ahora bien, desde el punto de vista clínico, hay una diferenciación muy clara que debemos integrar. Cuando los olores son débiles, leves o incluso imperceptibles, generalmente estamos frente a síndromes de deficiencia o de frío. Esto refleja una falta de transformación metabólica. Es un organismo que no tiene suficiente actividad, suficiente ki, suficiente calor funcional para transformar adecuadamente las sustancias. Por ejemplo, un paciente con digestión lenta, sin olores marcados en sus excreciones, con sensación de frío y fatiga, nos orienta hacia una deficiencia del sistema vasoestómago. En cambio, cuando los olores son fuertes, fétidos, intensos, esto nos habla de un escenario completamente distinto. Aquí estamos frente a síndromes de exceso, generalmente asociados a calor. Puede haber estancamiento, puede haber fuego, puede haber procesos infecciosos. Un ejemplo muy claro es el paciente con aliento fétido intenso, encías inflamadas, sensación de calor interno. Aquí estamos frente a un calor en estómago. Otro ejemplo es el de secreciones con mal olor, espesas, que nos orientan a procesos infecciosos o supurativos. Pero hay un elemento que quiero destacar especialmente y es el olor ambiental. Cuando uno entra a la habitación del paciente y percibe inmediatamente un olor intenso, eso ya es diagnóstico. No es necesario esperar a interrogar o a examinar en detalle. Ese olor nos está indicando gravedad clínica. Puede tratarse de infecciones, de procesos supurativos, de deterioro avanzado de la función orgánica. Incluso hay olores específicos que orientan a ciertos cuadros más severos. Esto cambia completamente la forma en que nos enfrentamos al paciente. Ya no esperamos a que el paciente hable para comenzar a diagnosticar. El diagnóstico comienza en el momento en que entramos en contacto con su entorno. Y nuevamente, todo esto nos lleva a la misma conclusión: el cuerpo está constantemente expresando su estado interno. Y nuestro rol es desarrollar la sensibilidad suficiente para poder interpretarlo con precisión clínica. Ahora vamos a profundizar aún más en la semiología olfativa, llevándola a un nivel clínico mucho más concreto, mucho más aplicable en la práctica diaria.
Aquí lo que estamos haciendo es organizar los olores según su origen, su cualidad y su correlación diagnóstica. Esto es fundamental porque nos permite pasar de una percepción general a una interpretación clínica precisa. Comenzamos con el aliento. El aliento es una de las primeras manifestaciones que evaluamos en consulta. Cuando el olor es ácido, debemos pensar en retención de alimentos. Es un paciente con digestión comprometida, con acumulación en el estómago. Cuando el olor es pútrido, ya estamos frente a algo más serio, probablemente una lesión interna o un proceso más avanzado. Y cuando aparece un olor dulce tipo manzana, esto nos orienta hacia cuadros severos de consumo, donde el metabolismo está profundamente alterado. Luego pasamos al sudor. Aquí la clave está en la presencia o ausencia de olor. Un sudor fétido nos indica calor o humedad-calor, es decir, un proceso activo con transformación patológica. En cambio, un sudor sin olor o muy leve nos orienta hacia frío o deficiencia, donde la actividad metabólica está disminuida. En el caso de la expectoración, el análisis es aún más específico. Cuando la expectoración es amarilla, espesa y abundante, estamos frente a calor en el pulmón. Cuando es clara, fluida, debemos pensar en frío. Pero si encontramos una expectoración purulenta con mal olor, aquí ya hablamos de procesos infecciosos severos, como un absceso pulmonar. Las excreciones también son una fuente diagnóstica clave. Heces secas, duras y con olor fétido nos indican calor intestinal. Heces blandas, sin olor, nos orientan hacia una deficiencia de vaso, y cuando encontramos una orina oscura, con olor fuerte, debemos pensar en humedad-calor, especialmente en el sistema urinario. Lo importante aquí es comprender que no estamos analizando elementos aislados, estamos leyendo patrones. Cada olor, cada característica, nos habla de la dinámica interna del organismo. En la práctica clínica esto permite afinar enormemente el diagnóstico. Nos permite diferenciar calor de frío, exceso de deficiencia, infección de estancamiento, con una precisión que muchas veces no se logra solo con la observación o el interrogatorio. Y aquí nuevamente aparece el concepto central de toda esta clase: el cuerpo no oculta su estado, lo expresa constantemente. El problema no es la falta de información, sino la falta de entrenamiento para interpretarla. Este tipo de análisis es lo que transforma una evaluación básica en un verdadero diagnóstico clínico en medicina tradicional china. Ahora entramos en un punto clave de toda la práctica clínica, la anamnesis en medicina tradicional china, entendida como un verdadero embudo diagnóstico. Porque aquí no se trata de hacer preguntas al azar ni de llenar una ficha clínica de forma mecánica. Se trata de un proceso ordenado, progresivo, donde vamos desde lo más amplio hacia lo más específico, afinando cada vez más la comprensión del paciente. El primer nivel es la escucha activa silenciosa. Aquí no se interrumpe, aquí no se dirige. Aquí simplemente se permite que el paciente exprese su motivo de consulta. Y esto es fundamental porque muchas veces el diagnóstico ya comienza a revelarse en la forma en que el paciente habla, en cómo organiza su relato, en qué enfatiza y qué omite. Esta etapa no es pasiva, es profundamente diagnóstica. Luego avanzamos hacia la cronología de la enfermedad actual. Aquí empezamos a ordenar el tiempo. ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo evolucionó? ¿Qué lo agrava? ¿Qué lo alivia? Este paso nos permite entender si estamos frente a un proceso agudo, crónico, si hay factores desencadenantes claros o si estamos frente a una evolución más compleja. En medicina china el tiempo es diagnóstico. Después entramos en los antecedentes. Aquí ya no miramos solo el problema actual, sino el terreno del paciente. Su constitución, su tendencia a enfermar, su vulnerabilidad a recaídas. Esto es clave porque dos pacientes pueden tener el mismo síntoma, pero con raíces completamente distintas. Y finalmente llegamos al interrogatorio dirigido. Aquí está el núcleo del diagnóstico diferencial. Aquí sí preguntamos con intención, con precisión, exploramos el dolor, el sueño, la digestión, las funciones básicas que nos permiten identificar patrones. Aquí es donde se integran todos los hallazgos previos y comenzamos a construir el diagnóstico en términos de síndromes.
Este modelo en embudo tiene un objetivo muy claro: obtener información integral, detectar etapas tempranas de enfermedad y, algo que muchas veces se subestima, construir la alianza terapéutica. Porque un paciente que se siente escuchado, comprendido y bien interrogado ya está iniciando su proceso terapéutico. Y este es el punto central: la anamnesis en medicina tradicional china no es solo recopilación de datos, es el inicio del tratamiento. Ahora damos un paso más profundo en la comprensión del paciente, entrando en los vectores etiológicos dentro de su historia personal. Porque hasta ahora hemos visto signos, síntomas, manifestaciones, pero aquí comenzamos a entender el origen, es decir, qué factores están generando y sosteniendo el desequilibrio. Y lo primero que debemos comprender es que en medicina tradicional china la enfermedad no aparece de forma aislada. Siempre hay un terreno, siempre hay hábitos, siempre hay emociones que actúan como vectores. Comenzamos con el vector alimentario. Este es uno de los más frecuentes en la práctica clínica actual. El exceso de grasas, por ejemplo, no es neutro, genera flema. Y la flema en medicina china no es solo una sustancia física, es también un factor patológico que puede obstruir, enlentecer y alterar múltiples funciones del organismo. El exceso de alimentos picantes, por otro lado, genera calor. Y este calor puede manifestarse de muchas formas: inflamación, irritabilidad, alteraciones digestivas, incluso trastornos del sueño. Y algo muy importante: el exceso de alimentos fríos. Esto daña directamente el qi de vaso, es decir, compromete la capacidad de transformación y transporte, y aquí comienzan muchos cuadros digestivos crónicos, distensión, fatiga, mala absorción. Luego pasamos al vector emocional, que es igual o incluso más determinante. La preocupación constante, la rumiación mental afectan directamente al vaso. Esto explica por qué muchos pacientes con sobrecarga mental desarrollan síntomas digestivos. La ira, la frustración alteran el hígado. Y esto se traduce en estancamiento del qi, en tensión, en síntomas que fluctúan, en cuadros que empeoran con el estrés. Y el miedo o el shock afectan al riñón. Aquí estamos hablando de la raíz energética del organismo. Por eso, los cuadros asociados a miedo profundo suelen ser más debilitantes y más difíciles de recuperar. Lo importante de este enfoque es que nos permite entender al paciente más allá del síntoma. Nos permite identificar qué lo está enfermando en su vida cotidiana. Y este es el punto clínico clave: si no identificamos y corregimos estos vectores etiológicos, cualquier tratamiento será parcial. Porque en medicina tradicional china, tratar solo el síntoma sin abordar la causa es tratar en superficie. Y aquí es donde la anamnesis bien hecha se transforma en una herramienta terapéutica en sí misma. Ahora entramos en uno de los ejes más finos del diagnóstico clínico en medicina tradicional china: la diferenciación de síntomas a través de la termorregulación y la sudoración. Aquí ya no estamos en una observación general, aquí estamos afinando el diagnóstico, interpretando cómo el cuerpo regula su temperatura y cómo maneja los líquidos. Comenzamos con la termorregulación. Cuando encontramos fiebre acompañada de escalofríos simultáneos, esto nos habla de una invasión de factores patógenos externos. Es decir, el cuerpo está luchando contra una agresión externa, y esa coexistencia de frío y calor refleja esa batalla entre el qi correcto y el factor patógeno. Si en cambio observamos un calor constante, sin sensación de frío, aquí ya no estamos en la superficie. Estamos frente a un calor interno, generalmente más profundo y más severo. Es un calor que ya no está siendo contenido. Y cuando aparece la alternancia entre frío y calor, este es un dato muy característico. Nos orienta hacia un síndrome mixto, lo que en términos clásicos corresponde al nivel Shaoyang. Es decir, un estado intermedio donde el patógeno no está ni completamente en el exterior ni completamente en el interior. Ahora pasamos a la diaforesis, a la sudoración, que es un indicador extremadamente sensible del estado del qi y de los líquidos. La sudoración espontánea, especialmente durante el día, nos indica una deficiencia de qi. Aquí el cuerpo no logra contener los líquidos. Es una pérdida por debilidad funcional. La sudoración nocturna, en cambio, nos orienta hacia una deficiencia de yin,
Aquí aparece calor por deficiencia, un calor vacío que se manifiesta cuando el organismo entra en reposo. Y cuando nos enfrentamos a una sudoración profusa, incontrolable, estamos ante un cuadro mucho más grave. Esto corresponde a un colapso del yang. Es una situación de urgencia clínica donde el organismo está perdiendo su capacidad de sostener sus funciones vitales. Lo importante aquí es comprender que estos signos no son aislados, son indicadores directos del estado del equilibrio interno. La forma en que el cuerpo regula su temperatura y sus líquidos nos revela con gran precisión si estamos frente a exceso o deficiencia, calor o frío, interior o exterior. Y este nivel de lectura es lo que permite transformar síntomas aparentemente simples en un diagnóstico clínico preciso dentro de la medicina tradicional china. Ahora entramos en una fase aún más clínica del razonamiento, los algoritmos de diferenciación. Aquí ya no estamos solo observando ni recogiendo información. Aquí estamos tomando decisiones diagnósticas. Estamos interpretando síntomas clave y orientándolos hacia patrones concretos. Comenzamos con el mareo o vértigo. Si este mareo se acompaña de una sensación de pesadez, especialmente en la cabeza o en el cuerpo, esto nos orienta hacia flema-humedad. Es un cuadro donde hay obstrucción, donde lo turbio asciende y bloquea la claridad. Pero si el mareo aparece junto a debilidad, palidez, cansancio, aquí el enfoque cambia completamente. Ya no es un problema de obstrucción, sino de falta. Estamos frente a una deficiencia de qi y sangre, donde el cerebro no está siendo adecuadamente nutrido. Luego pasamos a la opresión torácica o las palpitaciones. Este es un punto clínico delicado porque requiere un diagnóstico diferencial muy preciso. Aquí debemos preguntarnos, ¿hay obstrucción por flema, hay fuego o calor perturbando o hay una deficiencia subyacente que está generando este cuadro? La misma sensación puede tener orígenes completamente distintos y es aquí donde la experiencia clínica marca la diferencia. Y finalmente, la distensión abdominal. Si esta distensión aparece después de la ingesta de manera repetitiva, esto nos orienta hacia una deficiencia de vaso. Es decir, una falla en la transformación y transporte. Pero si la distensión se acompaña de dolor que rechaza la presión, es decir, un abdomen tenso, incómodo al tacto, aquí estamos frente a un síndrome de exceso, generalmente asociado a estancamiento, donde el qi no circula adecuadamente. Lo importante de estos algoritmos es que simplifican sin perder profundidad, permiten ordenar el pensamiento clínico, reducir la ambigüedad y tomar decisiones más precisas. Y este es el punto clave en medicina tradicional china. No basta con reconocer síntomas, hay que saber interpretarlos dentro de un sistema lógico. Y estos algoritmos son, en esencia, herramientas para pensar mejor en clínica. Y ahora llegamos a un punto fundamental que es la síntesis diagnóstica. Aquí es donde todo lo que hemos visto comienza a integrarse. Porque en la práctica clínica real, el diagnóstico no surge de un solo dato, no surge de un solo síntoma, surge de la convergencia de múltiples manifestaciones. Un signo por sí solo no define nada. Un síntoma aislado tampoco. Una manifestación clínica, incluso si es llamativa, puede ser engañosa si no se interpreta en contexto. Lo que hacemos aquí es construir una ecuación diagnóstica. Tomamos un signo, lo cruzamos con un síntoma, lo relacionamos con una manifestación y a partir de esa integración lógica llegamos al síndrome. Ese es el verdadero objetivo del diagnóstico en medicina tradicional china, identificar el síndrome. Y aquí hay un principio que debe quedar absolutamente claro. Ningún signo, síntoma, sonido u olor debe interpretarse de manera aislada. El error más frecuente en el aprendizaje es querer diagnosticar con un solo elemento, y eso lleva a diagnósticos incorrectos, tratamientos ineficaces y confusión clínica. El diagnóstico preciso no es una suma matemática, no es sumar síntomas como si fueran números, es una integración lógica, y esta integración se sostiene en tres ejes fundamentales. Primero, el movimiento del qi, hacia dónde va, si asciende, desciende, se estanca o colapsa. Segundo, la interrelación de los órganos, cómo se afectan entre sí, cómo se generan los desequilibrios dentro del sistema Sang-Fu. Y tercero, la naturaleza del síndrome, si estamos frente a frío o calor, exceso o deficiencia.
Cuando estos tres ejes se alinean, el diagnóstico se vuelve claro. Y este es el punto más importante de toda esta clase. Diagnosticar en medicina tradicional china no es reconocer patrones de memoria, es comprender dinámicas, es entender el lenguaje del cuerpo. Y cuando se logra eso, el diagnóstico deja de ser una dificultad y se transforma en una consecuencia natural del razonamiento clínico. Y con esto cerramos esta integración final del proceso diagnóstico. Lo que aquí se plantea no es solo una técnica, es una forma de ejercer la clínica. Integrar la auscultación, la olfacción y la anamnesis profunda nos obliga a cambiar la manera en que observamos al paciente. Nos obliga a salir de lo evidente, a dejar de depender únicamente de lo más llamativo y comenzar a entrenar una percepción mucho más fina. Porque en la práctica real, lo que marca la diferencia no es lo que es evidente, sino lo que es sutil. Cuando desarrollamos esta capacidad, comenzamos a captar información que no siempre es verbalizada, que no siempre es visible, pero que está presente en la voz, en el olor, en la forma de relatar, en los pequeños detalles. Y es ahí donde aparece la verdadera comprensión clínica. De esta manera hemos recorrido tres herramientas diagnósticas que, aunque muchas veces parecen simples, en realidad requieren un alto nivel de desarrollo clínico: escuchar, oler y preguntar. Lo importante que quiero que quede claro es que ningún signo, ningún síntoma, ningún sonido o ningún olor debe interpretarse de manera aislada. Todo debe integrarse dentro de una lógica clínica basada en el movimiento del qi, en la relación entre los órganos y en la naturaleza del síndrome. Cuando comenzamos a entrenar estos aspectos, la consulta cambia completamente. Dejamos de depender exclusivamente de técnicas más evidentes y empezamos a captar información mucho más sutil, más profunda, que nos permite anticiparnos al diagnóstico y comprender mejor al paciente. Este capítulo no solo nos entrega información, nos obliga a desarrollar una actitud clínica distinta, más atenta, más receptiva y más precisa. Si este contenido te aporta valor, te invito a suscribirte al canal Acupuntura Yang Ming, compartir este material con otros colegas y seguir profundizando en el estudio clínico de la medicina tradicional china. Nos vemos en el próximo episodio.